Hola con todos, reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Chimborazo. Mi nombre es Steven Fernando Morales y mi compañera es... Hola con todos, mi nombre es Micaela Ballesteros y el objetivo de este video es para hablar de los temas de pares craneales, signos meningios y tractos de la médula espinal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los signos meningios. Los signos meningios tienen que ver con la meningitis. Esta es una inflamación en las membranas de la médula espinal y del cerebro, que puede ser causada por una contusión o por una infección de tipo bacteriana o viral. Ciertos tipos de meningitis se pueden prevenir con algunas vacunas. Si la meningitis es leve, se puede curar por sí sola, pero si es grave, se requiere tratamiento con antibióticos. Algunos de los síntomas que presentan los pacientes es dolor en el área del cuello, de la espalda y los músculos. También suelen presentar fiebre, tos, agotamiento, erupciones en la piel y temblores. Meningios como tal son respuestas espejo a ciertos acrobacias o movimientos que van a determinar si existe o no inflamación de las meninges. El primer signo de la meningitis que vamos a explorar es la rigidez de la nuca, que da la estabilidad a la columna cervical en el caso de haber sufrido algún traumatismo o una lesión. Como primer paso vamos a solicitar los datos del paciente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Micaela Ballesteros. ¿Qué edad tiene? 19 años. También necesitamos la aprobación del paciente. ¿Nos puede permitir realizar la siguiente maniobra? Sí. Cuando tengamos esto, vamos a proceder. El paciente se debe ubicar de forma de cúbito supino, sin elevar la cabecera, como podemos observar. Vamos a colocar la primera mano en el tórax del paciente y la segunda mano en la parte occipital de su cabeza. Luego, cuando la barbilla del paciente puede tocar la horquilla del esternón de la siguiente manera, sin molestia alguna. El signo es positivo cuando el paciente no puede elevar la cabeza, es porque hay una rigidez. También existen casos en los cuales hay tanta rigidez que el paciente eleva todo el tórax sin realizar la flexión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el signo de Kerr. Este signo se utiliza para valorar la inflamación meningia que imposibilita o da dificultad al paciente para estirar su rodilla cuando éste se encuentra en una flexión sobre su cadera en un ángulo de 90 grados. Lo primero que voy a necesitar es que el paciente se ubique en una posición cúbito supino, como se puede observar, y yo me voy a colocar justo al frente de su cadera. Estando ya en este paso, le voy a pedir al paciente que realice una flexión de cadera y rodilla. Por favor. Estando ya en esta posición, lo que voy a proceder a hacer es colocar una mano en su rodilla y otra en la parte baja del talón y voy a realizar la flexión, como se muestra. Ahora voy a pedir al paciente que vuelva a la posición de flexión de cadera y rodilla y que realice la flexión anterior sin ningún tipo de ayuda. Este signo es negativo porque obviamente el paciente sí pudo realizar la flexión. Este signo sería positivo cuando el paciente no pueda realizar la flexión en cuestión porque siente alguna molestia o algún dolor. El signo de Budzinski. Para proceder, el paciente se debe encontrar en la posición de cúbito supino y vamos a proceder colocando nuestra mano en el tórax del paciente y la otra mano en la parte occipital de la cabeza. El signo será positivo cuando realicemos la flexión y el paciente flexione las extremidades inferiores. El signo será negativo cuando nosotros realicemos la flexión y no exista dolor ni ninguna anomalía y tampoco se flexionen las extremidades inferiores. Bueno, como segundo bloque de este video vamos a hablar sobre los pares craneales.
Estos tienen la función de transmitir información hacia el sistema nervioso central, el encéfalo, desde los sentidos como el gusto, el tacto y el olfato. Vamos a hablar del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Este es el más corto y tiene una única función, que es la sensitiva, de transmitir información desde la nariz hacia el encéfalo. Para esta exploración vamos a necesitar que el paciente cierre los ojos y se tape una de sus narinas. Y procedemos a pasarle el aroma. Y vamos a pedir que perciba. Que abra los ojos y nos diga a qué percibe. Y huele a perfume de guineo. Ya. Vuelve a cerrar los ojos y taparte tu otra nariz. Y percibe otra vez el olor. Huele a coco. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otro tipo de sustancia. Cierra los ojos y tapate una nariz. Y huele a alcohol. Ya, tápate la otra, cierra los ojos y tápate la otra narina. Huele a alcohol. Ya. Este signo sería positivo si el paciente, al taparse una de sus narinas, no pudiera percibir el olor. Obviamente, en el caso del paciente, este signo es negativo porque puedo percibir los dos tipos de olores con sus dos narinas. Para este nervio vamos a dar dos patologías. Una es la anosmia, que es la pérdida total del olfato, y otra es la hiposmia, que es la pérdida parcial en poco nivel del olfato. Es decir, que sí puede percibir olores, pero por muy corto plazo o tiempo. Exploración del nervio óptico. En este caso vamos a comenzar primero con la técnica de la agudeza visual. Nos vamos a colocar primero frente al paciente y le vamos a pedir que por favor se tape un ojo con la mano. Por favor, se puede cubrir el ojo con su mano. Y vamos a proceder a señalarle un dedo y el paciente nos debe responder cuántos ve. 1, 3, Y tápese el siguiente ojo, por favor. 2, 1. Como podemos observar, nuestro paciente tiene una buena técnica de la agudeza visual. A continuación vamos a realizar la técnica de la confrontación. Para comenzar nos vamos a colocar frente a nuestro paciente y le vamos a pedir que por favor nos mire en la zona de la nariz. Y también le vamos a pedir que por favor se cubra un ojo con la mano. El paciente nos debe decir que observa y cuántos dedos indicamos. 3, 2, Y lo mismo con el otro ojo. está moviendo el dedo. 2, Como podemos observar, nuestro paciente tiene una buena técnica de la confrontación. Y por último vamos a realizar la última técnica de la exploración del nervio óptico, la técnica de la exploración del fondo del ojo. Vamos a acercarnos al paciente y vamos a colocar cerca el oftalmoscopio en el ojo del paciente. Aquí podremos observar los vasos de emergencia y la retina. De igual forma podremos observar si el paciente tiene alguna característica anómala. Lo mismo sería en el otro ojo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el nervio trigémino. Este nervio es el quinto par craneal. Tiene la función principal de la masticación porque se inerva con principales músculos que intervienen en la apertura y cierre de la boca. Tiene su origen en el tronco del encéfalo y se dirige hacia el ganglio de Gaster, donde está la raíz sensitiva. Además, tiene sus cuerpos neuronales ahí. El término trigémino hace referencia a trillizos, porque este nervio se divide en tres ramas, que son la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Y bueno, ahorita vamos a hacer la exploración de este nervio con la ayuda. Ahora vamos a hacer con la ayuda de nuestro paciente la exploración facial, porque como ya expliqué, este nervio se divide en tres ramas. Que aquí tenemos la rama oftálmica, en la parte inferior la rama mandibular y en estos lados tenemos la rama maxilar.
Lo que vamos a hacer es que con un objeto puntiagudo vamos a pedir al paciente que nos diga qué siente en este lado. Un piquete. ¿Sientes lo mismo acá? Sí. En este lado y en este lado. Sí. Y aquí y aquí. Sí. Ya. Como el paciente efectivamente se sintió el piquete en todos los lugares, la sensibilidad facial... Bueno, ahora vamos a estimular la pupila del paciente para ver si existe el reflejo pupilar. Lo que le vamos a hacer es que un objeto suave que no dañe la pupila del paciente, le vamos a pedir que me observe a mí. Y vamos a... Como se puede observar, el reflejo está en perfectas condiciones. También vamos a estimular el nervio maceterino, pidiéndole al paciente que abra la boca, y voy a colocar mis dos dedos aquí. Esta práctica se haría con un martillo de percusión, pero en esta ocasión no tenemos. Así que vamos a dar un pequeño golpe y vas a ver cómo se cierra la boca. Otra vez. Esta acción es la función correcta. Mi nombre es Talía Chochos. Yo voy a hablar sobre los tractos de la médula espinal. Tractos de la médula espinal. Empezaremos por el tracto espinotalámico lateral. Esta es una ruta ascendente que conduce hacia la vía de la sensibilidad termolgésica. Termo, que hace referencia a la temperatura, y algesia al dolor. Este es contralateral y consciente. A continuación explicaremos su recorrido. Esto empieza desde la médula espinal hasta la corteza cerebral. Esta tiene 3 neuronas. La primera neurona, que se encontrará en el núcleo del anexo de la raíz dorsal, se decusará por el cordón lateral e ingresa por el asta superior de la médula hasta llegar a la segunda neurona. La segunda neurona, que se encontrará en la terminación de Resbel, en donde también estará la sustancia gelatinosa, se decusa por el cordón lateral y asciende por el bulbo raquídeo, por el puente que se encuentra en el lemnisco medial, que es el responsable de las vías sensitivas, y hasta el cerebro medio, y así hasta llegar a la corteza cerebral. Después de esto llega la tercera neurona, que se encuentra en el tálamo, en el núcleo del ventro posterolateral, para así hacer la sinapsis y que llegue a la corteza cerebral, para así contar con el estímulo que se haga consciente hacia el bulbo. Después de esto llega a la tercera neurona, que se encuentra en el tálamo y en el núcleo del ventro posterolateral, para así hacer la sinapsis y que llegue a la corteza. Para que el estímulo se haga consciente, todos los estímulos irán hacia el lóbulo parietal, en el área 1, 2, 3 de Brodmann. Es así como se recorre el tracto espinotalámico lateral. A continuación vamos a realizar la exploración del tracto espinotalámico lateral, la cual es el encargado de la sensibilidad, de la temperatura y el dolor. Le vamos a dar al paciente este envase. ¿Qué siente? Caliente. Ya. ¿Y ahora qué siente? Dolor. Tracto espinotalámico anterior. De igual forma, cumple con una ruta ascendente. Es el responsable del tacto leve y la presión. A continuación veremos cuál es su recorrido. De igual forma, comenzará de la médula espinal hasta llegar a la corteza cerebral. Está compuesta por 3 neuronas. La primera neurona se encuentra en el ganglio anexo de la raíz dorsal,
se decusa por el cordón anterior hasta llegar a la segunda neurona. Se decusa por el cordón anterior y asciende por el bulbo raquídeo, por el puente donde que se encuentra el lemnisco medial, que es el responsable de las vías sensitivas, hasta llegar al cerebro, cerebro medio y así hacia la corteza cerebral. Para que el estímulo se haga consciente, todos los estímulos irán en el lóbulo parietal, en el área 1, 2, 3 de Brodmann. Y es así como llega el estímulo del tacto leve y de la presión. Ahora vamos a realizar la exploración del tracto espinotalámico anterior, que es el encargado del tacto leve y la presión. Vamos a utilizar un objeto para realizarle un estímulo al paciente. ¿Siente? Sí. ¿Siente? Sí. Ahora le vamos a realizar la presión. ¿Siente? Sí. ¿Siente? Sí. Tracto cuneiforme y delgado o grácil. Este cuneiforme es el responsable de la propriocepción, es decir, percibimos todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Y delgado o grácil hace referencia a todo lo discriminativo, lo que podemos reconocer objetos sin necesidad de verlo. A continuación vamos a ver su recorrido. De igual forma, comenzará desde la médula espinal hacia la corteza cerebral. Consta de 3 neuronas. La primera neurona se encuentra en el ganglio anexo de la raíz dorsal. Se decusa por el cordón superior y llega hacia la segunda neurona. Pero la segunda neurona ya no se encontrará en la médula espinal, sino se encontrará en el bulbo raquídeo. Aquí habrán 2 núcleos, el núcleo cuneiforme y el núcleo grácil o delgado. La segunda neurona baja y decusa hasta formar todos los axones. Estos axones viajan hasta llegar a la tercera neurona, que se encuentra en el tálamo. Todos los estímulos irán hacia el lóbulo parietal en el área 1, 2, 3 de Brodmann. Ahora vamos a realizar la exploración del tracto cuneiforme y delgado grácil. Cuneiforme hace referencia a la propriocepción, es decir, lo que el paciente siente en su cuerpo. Ahora le vamos a realizar unas preguntas. ¿Cómo se siente? Muy relajado. ¿En qué posición se encuentra? Sentado. Como podemos ver, el paciente tiene una buena propriocepción. Ahora lo vamos a realizar para que el paciente haga diferencia entre lo delgado y lo grácil. Lo vamos a dar 2 objetos. Cierren los ojos. 1 y 2. Ahora puede identificar cuál es más grande y cuál es más pequeño. Este es el más grande. Este es pequeño. Como podemos ver, el paciente puede identificar bien. Ahora le vamos a dar otro objeto, lo cual tiene que identificar qué es. Una regla. Como podemos ver, el paciente pudo identificar bien.